Bueno, ok. A ver, quería por ahí compartirles este martes estuve en una charla que se organizó en Caballito, justamente en el Club Premier, que organizó una agrupación militante que se llama Latilio Renzi, un grupo de jóvenes muy copados, y armaron una actividad bien interesante sobre la campaña Cristina Libre, ¿no? Y la charla tenía como título Proscripción y, entre signos de pregunta, Resistencia. Como la pregunta por los signos de pregunta, ¿no? Y había una discusión en parte sobre, bueno, cómo se empezaba a materializar la campaña por la libertad de Cristina. Que yo creo que tiene mucho que ver, hace un rato veníamos charlando sobre el creciente deterioro social, ¿no? La baja participación electoral, la destrucción de todas las cosas más o menos buenas que tiene la Argentina. Y bueno, y la cárcel de Cristina hay que ponerla en esa ecuación en un punto, totalmente, ¿no? En esa ecuación Cristina está presa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y en ese marco, bueno, había una pregunta sobre, la charla estaba orientada por la pregunta de si estamos en una etapa de resistencia peronista, ¿no? Y qué querría decir que el peronismo está en una etapa de resistencia, ¿no? Obviamente ustedes saben, en la física la resistencia es lo que se opone a la circulación de electricidad en un circuito, ¿no? O sea, vos le metés electricidad a un circuito y lo que no logra circular, lo que frena es resistencia. Siempre pensamos la idea de la resistencia desde un lugar recontradefensivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Una resistencia a un ataque, a una invasión, ¿no? Una resistencia, uno puede pensar en la resistencia a la invasión nazi en París, por decir algo, ¿no? O la resistencia a una invasión extraterrestre, ¿no? El Eternauta es una metáfora de la resistencia, de hecho es una metáfora de la resistencia peronista, pero si el estado de situación en la que estamos, en la que nos encontramos, tiene sentido hablar de resistencia, digamos, ¿no? Y entonces la charla estuvo buenísima. Voy a decir algunas cosas que dije yo ahí en la charla y que también surgieron un poco en la discusión y en pensar al respecto, que me parece que sirve, porque en la historia del peronismo, el peronismo es una manera de contar la Argentina, ¿no? La historia de la Argentina y la historia del peronismo se pueden contar juntas. Por lo menos en la historia del peronismo yo más o menos identifico que la idea de la resistencia apareció 3 veces, ¿no? El concepto, cuando uno piensa en la resistencia peronista, bueno, hablas del proceso que va más o menos de 1955, del golpe de Aramburu, ¿no? El exilio de Perón, hasta el retorno del 73, sí. Esos 18 años de Perón proscripto, que por supuesto fueron algunas dictaduras, algunas situaciones de apertura democrática, pero con el peronismo proscripto. A veces el peronismo se podía presentar, pero con otro nombre, a veces no se podía presentar, a veces se podía presentar el peronismo, pero no Perón, ¿no? A veces las dictaduras impedían la participación electoral del peronismo, a veces las dictaduras impedían la participación de todos los partidos políticos. Quiere decir, fue una etapa con muchos vaivenes, con muchas idas y vueltas, no fue un proceso lineal, ¿no? El proceso desde el derrocamiento de Perón hasta su retorno en el 73. Voy a volver a eso al final. Ese es cuando uno piensa en la resistencia, pensás en eso. Hay otro momento donde en el peronismo se usa la palabra resistencia, que es en los 90. Sí. De hecho, la marcha peronista, tal como se canta hoy, dice en su última estrofa, resistimos en los 90, ¿no? Ese era otro tipo de resistencia en el peronismo, ¿no? Como si hubiera en ese movimiento nacional y popular, desde sus propias entrañas, una resistencia a lo que sucedía en un gobierno peronista a partir del 89, ¿no? La traición de Menem, por lo menos en mi ecología conceptual, digamos, el menemismo es una traición por lo menos de 2 tipos. Es una traición a lo que el peronismo representa en términos de doctrina, de ideas, de valores, y también una estafa electoral, ¿no? Originalmente, el peronismo vino en el 89 a resolver una crisis de deuda, como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Y el pueblo argentino votó al peronismo para otro tipo de programa, independientemente que después el menemismo logró estabilizar la economía, etcétera, pero con una serie... un modelo que, bueno, todos conocemos. Un modelo que desperonizaba a la Argentina. Sí.
que en algún sentido... Incluso se compara este momento con el 90. Y que de alguna manera había traicionado a sus votantes, porque ciertamente cuando la gente votó también en el 89 votó otra cosa y no lo que luego obtuvo. Los que lo votaron en el 89 no son los que lo votaron en el 95. Correcto, exactamente. Pero bueno, la resistencia en los 90, ¿no? Una resistencia interna del peronismo hacia dónde iba. Después hay un tercer momento de resistencia que a mí me gusta recordar y reivindicar, que es Resistiendo con Aguante. Que es ese momento en 2015, ¿no? Que fue uno de los primeros acontecimientos digitales en el peronismo, ¿no? El peronismo que era un fenómeno analógico, ¿no? Un fenómeno de calle, etcétera. Y con el surgimiento del internet y las redes sociales, el peronismo empezó como a acomodarse a ese mundo. Lo primero fueron los blogs, ¿no? Sobre todo alrededor del conflicto con el campo. Las páginas personales donde la gente incluso combatía a Clarín escribiendo otra cosa y uno podía leer otras cosas, otras miradas en internet distintas a los discursos mediáticos dominantes. Los blogs en una primera etapa. Hubo movimientos autoconvocados en esa época también, 2009, 2010, 2011. La gente se autoconvocaba con 678, se autoconvocaba en defensa de Cristina. Había movimientos peronistas que, fuera de las estructuras partidarias, a partir de internet luego derivaban en participaciones más políticas presenciales, ¿no? Fuera, como si desde la pantalla después a la calle, ¿no? Sí. Y ese momento de Resistiendo con Aguante en el año 2015, que es, yo diría, la resistencia al cierre conservador de la década ganada, digamos, ¿no? La candidatura de Scioli, que era una candidatura conservadora, miremos dónde terminó, ¿no? Impuesta por el grueso del peronismo a Cristina, que Cristina aspiraba a otro tipo. Cristina impedía de presentarse, digamos, ¿no? Habría que hacer un universo paralelo. ¿El candidato de Cristina en 2015? Ay. No, yo creo que lo que es público me parece que Cristina aspiraba a una primaria al final Cristina aspiraba a una primaria entre Randazzo Kicillof y Scioli Zanini. Pero incluso Cristina en 2014 tenía una otra idea que era impedir a ella volver a presentarse. Habría que ver cómo hubieran sido las cosas si Cristina hubiera podido presentarse en el 2015. En ese momento, Cristina había dicho, bueno, que florezcan 1000 candidaturas en un punto, ¿no? Entonces había un montón de candidaturas que salieron a caminar y a correr y a tratar de expresar una mayoría. Hubo después, entonces, se recordaron un baño de humildad que pidió Cristina, donde se bajaron muchas candidaturas. Pero me interesa ese momento porque en el 2015 Scioli gana las PASO por 10 puntos, las generales ya las gana por poquitito y entra al balotaje ya casi derrotado el esquema de campaña de Scioli, que de hecho incluso llama el fin de semana antes de las elecciones a desmovilizarse, porque había habido un atentado en París y llama a suspender las actividades de campaña, que era que una masa de ciudadanos y ciudadanas peronistas, kirchneristas, qué sé yo, que desbordaban a los comandos de campaña oficiales, ¿no? Y que salían a hacer una campaña ciudadana, silvestre. Y desde ese momento, todas las elecciones que hemos tenido del 2015 para acá, han tenido todas, desde el campo popular, un componente silvestre, que por supuesto no se lleva tan bien con las estructuras grandes de campaña, pero se lleva muy bien con las militancias organizadas en los barrios, en los sindicatos. Ustedes lo conocen, llega el momento de las elecciones y hay gente que sale, que pega carteles, que se moviliza. Sí. Del 2015 para acá pasa siempre. El 2019 no hizo tanta falta, porque fue muy abrumadora, pero si vos mirás todas las elecciones, esa cosa más silvestre del peronismo arrancó ahí en Resistiendo con Aguante, ¿no? Entonces esa resistencia a que se terminara la época kirchnerista, ¿no? Y que continuó durante el macrismo, en las plazas, en las militancias que empezaron esa. ¿Estamos viviendo una nueva etapa de resistencia peronista? Como siempre sirve si sirve para pensar. Me gustó mucho esta semana un tuit de Artemio López, que les quiero leer, que Artemio dice lo siguiente, miren, les leo. Dale. Cristina libre no es una consigna de campaña. Por decisión no solo de actores locales, sino por injerencia norteamericana directa, tal como lo explicitó Peter Lamelas, Cristina fue proscripta. En estas condiciones anómalas, el sistema de representación democrático está seriamente cuestionado. Y cualquier dirigente que surja de cualquier espacio político lo hará sin representación ni legitimidad democrática. Y aún con el acuerdo de Cristina no va a poseer legitimidad. Aún con el acuerdo de Cristina seguirá siendo ilegítimo. No la tuvieron, la legitimidad, no la tuvieron con Perón proscripto, con o sin acuerdo de Perón. No la tuvo Frondizi con acuerdo de Perón. No la tuvo Ilia sin acuerdo de Perón. No la tuvo Cámpora con acuerdo de Perón.
Por eso Cristina Libre no es una simple consigna de campaña, es una condición de formación y funcionamiento muy básica para la representación y la legitimidad democrática del conjunto de la dirigencia, y en particular para los del propio espacio de la expresidenta. Cualquier atajo que eluda este tema central, la evidencia demuestra que no funcionará. Bueno, Manu, hablamos de esto el viernes pasado. Sí. Vos trajiste ese tema en parte de tu columna y comentábamos también que habíamos agregado, ¿no?, una idea que era que tampoco el resultado se iba a poder leer. Exacto. Al margen de esta realidad, ¿no?, de que Cristina no puede ser candidata, está proscripta. Mira, termino el tuit, mira, dice: Dale. No funcionó en Brasil con Haddad, con Lula preso. Recordarán. De hecho, el resultado del balotaje entre Lula y Bolsonaro en 2018 es muy parecido, casi calcado, del de Massa con Milei en 2023. Casi calcado. No funcionó en Bolivia con Arce, con Evo en el exilio, no funcionó en Ecuador y no funcionará una vez más en Argentina. El simulacro electoral que viviremos con proscripción política de dirigentes, en este caso la principal opositora, no es una difusión accidental. Se trata de un diseño estructural deliberado del sistema de preferencias para eludir la rendición de cuentas. Habla de la distorsión electoral, ¿no? Y eso me parece que es así, que el cierre de listas que vivimos en la provincia de Buenos Aires este sábado y sus dimensiones por momentos caóticas, hay que leerlas al calor de la proscripción de Cristina. Totalmente. ¿Sabes por qué hay tanta fragmentación política? Porque Cristina está proscripta. Y vamos a ver, va a ser un desafío para el peronismo que la condena de Cristina no redunde en la dispersión y en la fragmentación política. Va a ser un desafío para el peronismo ese, porque va a haber fuerzas centrífugas que, bueno, si Cristina ya no está, cada uno que haga su camino. No como cada uno que haga su camino. Va a estar eso, Va a estar. Claro, digamos que a algunos les facilita desconocer el liderazgo. Porque objetivamente Cristina tiene menos libertad, porque está presa y está proscripta. Pero al mismo tiempo viene de la mano con un desconocimiento del liderazgo. Total. La proscripción de Cristina fortaleció su referencia entre la gente, no sé si en los dirigentes, no lo sé. Bueno, en algunos sí y en otros no. ¿Por qué? Y entonces pensar la resistencia en esta etapa, ¿no? En todo caso, la resistencia en algún sentido es una agitación, es un rechazo a aceptar que la cosa se cierre medio así, ¿no? Que el Poder Judicial de alguna manera diga, bueno, estas son las condiciones de la democracia en la Argentina. Una democracia que ya venía limitada y condicionada, ¿no? Y de vuelta, donde estamos viendo que desde el gobierno hay incluso, aparenta una intención de que la gente vote incluso menos, ¿no? Porque, de vuelta, vamos a votar con un instrumento electoral que no está siendo difundido, no está siendo explicado, ¿no? Y el ausentismo electoral, con la proscripción de Cristina, bueno, si no hacemos nada al respecto, va a tender a aumentar. Ahora bien, en un libro muy importante que se escribió hace unos años sobre la resistencia peronista y la vuelta de Perón, que se llama Conocer a Perón, de Juan Manuel Medina, que falleció hace poco, sí, decía que Perón, muchas veces, en el tiempo de la proscripción, Perón siempre decía, nosotros tenemos el número, lo que necesitamos es generar las condiciones que permitan que el número decida. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso con el peronismo proscripto, las elecciones y ir a votar siempre fue un instrumento muy importante. ¿Qué quiere decir? Que Cristina esté proscripta no significa que tengamos que desentendernos de las elecciones. Por el contrario, las elecciones son un momento muy importante, incluso distorsionadas, como estoy diciendo, ¿no? Parece paradójico. El resultado de las elecciones va a haber que leerlo a la luz de la proscripción y la distorsión electoral, pero igual sigue siendo trascendente esa herramienta. Porque es en el único lugar donde somos más fuertes, en la calle y en las urnas, ¿no? Frente a los intentos de doblegar al peronismo. Tampoco tiene sentido hacer por eso decía, una resistencia sin elecciones no tiene mucho sentido. Tampoco tiene sentido una resistencia con negación de la realidad, porque es cierto que Cristina está proscripta, como también es cierto que el peronismo estaba teniendo serias dificultades para construir mayorías. Que no alcanza, que la libertad de Cristina es una condición de posibilidad, pero no agota los problemas políticos del peronismo. De hecho, lo hablamos mucho durante el año pasado, parte del esfuerzo de Cristina al frente del PJ era buscar dar respuestas a los nuevos problemas de la sociedad, ¿no? Que el peronismo tenía que tener una posición clara para resolver grandes problemas como
recuperar el sentido de la educación pública, darle derechos laborales a la mitad de la población que no los tiene. Bueno, ahora también está hablando de eso cuando nos dice que hay que Exacto. resolver el tema del endeudamiento. El endeudamiento, es decir, no, una resistencia que no tenga una mirada programática tampoco va a funcionar. De hecho, los grandes programas del peronismo se escribieron durante la proscripción, ¿no? La Falda, Huerta Grande. El movimiento obrero tuvo grandes programas políticos en el tiempo de la proscripción del peronismo. Por supuesto, no puede haber resistencia sin construcción política, ¿no? El peronismo no puede abandonar, como no puede abandonar las elecciones, tampoco puede abandonar las ollas populares, las unidades básicas, todos los otros temas que se trabajan, pero ahí está la centralidad abarcante de la proscripción. Y lo último que quería decir, porque yo tengo claro que la solución a los problemas de la Argentina requieren a Cristina libre y al FMI afuera, aunque todavía no tenemos claro cómo lograr eso. Bueno, son objetivos. Trazar objetivos es un primer paso. Sí me parece también, para pensar un poco esta etapa que estamos viviendo, el último puntito para cerrar la columna, resistencia y apatía. Ajá. La resistencia peronista no fue lineal, les decía al principio. Y esos 18 años de proscripción del peronismo tuvieron altos y bajos y bemoles. Y yo me acordaba, el otro gran libro que se escribió... Sí, pero Manu, 18 años, ¿cómo no iban a tenerlos? ¿Cómo por no favor. Claro, pero uno por ahí piensa que la historia es lo proscribieron a Perón, se resiste y volviste. No, y en el medio... 18 años de penurias, por Dios. Mira, septiembre de este otro gran libro que se escribió, además de conocer a Perón, este otro gran libro que es El presidente que no fue, de Miguel Bonazo, sobre esa época. Sí. Yo me acordaba de esta cita, la fui a buscar. 1968. Perón dice: Sí. mientras tanto, salvo los bolsones de rebeldía latente que se percibían, la masa, como la llamaba el líder, parecía pintada en un decorado. Con amargura, Perón escribió en 1968: nada puede hacerse con un pueblo apático y sin mística como el que parece que tenemos en la actualidad. A 6 meses del Cordobazo, Terrible. 6 meses antes del Cordobazo, Perón parecía pensar que todo estaba perdido, que ya no volvía, Mirá. que había un pueblo apático y sin mística que no reaccionaba. Entonces me fui a buscar la cita de dónde venía eso que ponía Bonazo ahí. Es un cassette de Perón de 68, que es precioso, se llama Perón a su pueblo, a la lucha por la liberación nacional, de septiembre del 68, con esto cerramos. Dice Perón: de las informaciones diversas que dispongo, he podido conformar un panorama más o menos claro del estado de las fuerzas del movimiento peronista. Una masa desanimada e incierta por carencia de conducción y falta de cuadramiento apropiado, como consecuencia de que ha perdido la confianza en sus dirigentes, en especial en la rama sindical del movimiento. Dice: pero es preciso que si la masa popular está desganada, no se la podrá preparar para la lucha de otra manera que luchando. Ello aconseja a las organizaciones activas que se han comenzado a mover en la lucha que no se las desahucie. Con una masa sin dirigentes, desorganizada y dominada por la mayor apatía, no estamos en condiciones de despreciar el aporte de los que, aunque sean pequeños núcleos, están dispuestos a empeñarse en una lucha seria y que debe iniciarse, para la que la masa no está ni preparada ni decidida, sobre todo cuando existen otras tendencias en la masa. Así como el apetito viene comiendo, dice Perón, el espíritu combativo solo puede despertarse combatiendo. Como el apetito viene comiendo, el espíritu combativo solo puede despertarse combatiendo. La lucha crea las condiciones de posibilidad para la continuidad de la lucha, sería, ¿no? Es claro que esto ha de hacerse, dice Perón, todo en su medida y armoniosamente, como solían decir los griegos. Eso es lo más difícil. Es preciso empezar con poco y lentamente, aprovechando las circunstancias y posibilidades, para ir gradualmente aumentando el ritmo y la continuidad de acuerdo con las circunstancias. Y acá está la cita: es indudable que nada de cuanto venimos hablando puede hacerse con un pueblo apático y sin mística como el que parece que tenemos en la actualidad. Y acá sigue la cita: pero ni la decisión ni la mística suelen producirse porque sí. Es preciso despertarlas. Para ello se necesitan miles de predicadores esparcidos por todo el país. Estos predicadores, en lo posible, han de pertenecer a los propios estamentos que se desea despertar, en la forma de llegar cada uno por su conducto. Cuando por una prédica intensa y eficaz se logre despertar la mística y la decisión, la mitad del trabajo está realizado. ¿Por qué me importaba esto? Porque hubo momentos muy oscuros en la historia argentina, donde incluso Perón decía, casi que está a punto de decir: che, este pueblo de mierda, ¿viste? Hay momentos de Perón parece que está por decir: che, así no se puede. Y sin embargo, esta era la... No, eso lo dijo Macri, ¿no? Esta fue la genialidad de Perón, que incluso confiar, ¿no? Incluso cuando el pueblo parece que no despierta, apático y sin mística. Bueno, hay que despertarlo porque hay algo que está ahí.
También para pensar esta etapa que se viene, ¿no? Dice, cada uno que predique entre sus pares, ¿no? Estamos por empezar una campaña electoral. Cada uno en su aldea. Estamos por empezar una campaña electoral donde Cristina está proscripta y donde la presencia de Cristina la van a tener que poner los militantes, ¿no? Pero también para combatir un poco la apatía, ver que incluso en los momentos más oscuros, donde Perón incluso le costaba ver los caminos de vuelta, seguía confiando en que incluso los pequeños grupos, las personas que incluso sintiéndose en minoría, que están incapaces de salir a predicar, podían despertar en la masa la mística y la decisión, y que una vez que eso se empezara a despertar, la mitad del trabajo ya estaba hecho. Gracias, Manu.